Bueno, qué lindo es poder estar juntos. Permítanme comenzar con un versículo de nuestro devocional. No sé por dónde va cada uno. Nosotros anduvimos por los versículos 13, 14, 15, por allá. No sé si estamos atrasados o adelantados con respecto a donde vos estás, pero ahí vamos. Y hay una palabrita ahí, el versículo 13. Hay un desafío lindo de Pablo a la iglesia en ese versículo con 3 palabritas, el 4. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y surgió la pregunta, ¿no? De las mujeres. ¿Por qué dice portaos varonilmente? No tiene nada que ver con Santi Barolín. No es ni parecido. La expresión acá, cuando uno la busca, la estudia, es el concepto de ser valientes. Ese es el concepto. No entendemos bien por qué el traductor del original griego puso esta expresión, porque en otros lugares la pones el concepto de ser valientes. Entonces, por alguna razón, acá se le ocurrió poner esta palabra y la respetamos. Ya está hace 500 años acá. La estudiamos nada más lo mejor que podemos. Y entonces quiero tomar esas 2 palabritas últimas, ser valiente y ser esforzado. Ser valiente y ser esforzado. Ser valiente, me llamó la atención estudiando esta palabra, que no se refiere a no tener miedo, sino, aunque sintiendo miedo, actúo de todos modos. Tengo miedo, pero aprieto los dientes y encaro. Voy para adelante. Más allá de que tenga mis miedos, mis temores, mis dudas. Pero es interesante que el concepto tiene que ver también con aceptando que otro me ayude y me acompañe, no mandándomela solo. Y decidir seguir adelante. Y el concepto de esforzaos es trabajar duro, no rendirse, tener fuerza, valor, ánimo, y me gusta esta palabra porque en algunos otros pasajes que vamos a leer aparece la palabra ánimo, frente a situaciones difíciles o de miedo. O sea que van juntos los 2 conceptos, el ser valiente y el esforzarnos. Hay un hombre, a mí me gusta la historia, o sea que hoy vamos a ir a los libros históricos, vamos a ir para allá atrás, en el inicio de la Biblia. No sé si ustedes saben que la escritura, el Antiguo Testamento está dividido en Pentateuco, libros históricos. Después vienen los libros de los salmos, de los cantares y los profetas. Los libros históricos, aunque el Pentateuco tiene mucho de historia también, pero para la nación de Israel como nación, con Josué comienzan los libros históricos dentro de su división. Ahora, cuando yo miro Hebreos capítulo 11, que tenemos la lista de los héroes de la fe, se mencionan muchos por nombre y hay uno que no se menciona por nombre, pero que hay 2 versículos dedicados a lo que él hizo, o donde él estuvo involucrado. Vamos a Hebreos capítulo 11. Y viene hablando de Moisés hasta el versículo 29. Y el versículo 30 y 31 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. 3 cosas menciona acá que sucedieron por la fe.
Y si vos vas al libro de Josué, vos ves que el autor la mezcla en el sentido de que no va cronológicamente. ¿Por qué? Porque primero va los espías, que van y regresan. Después va que se cayeron los muros y después va que Rahab se salvó, aunque el concepto de Rahab empieza con los espías yendo. O sea que está bien mezcladita la historia, lindo, porque nos ilustra el obrar de Dios. Ahora, ¿se dieron cuenta que no menciona en estos dos versículos al personaje central de esa historia? ¿Quién fue? El personaje central de esta historia, ¿quién es? Ayúdenme. Anímense, díganlo que se equivoquen. Josué. Josué. Y así se llama el libro. Así se llama el libro. Vamos al libro de Josué. Permítanme leer solo el versículo 1 y después ir a algunos conceptos anterior a esto. Josué 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Hay un momento en la obra de Dios, en este proceso de la obra de Dios, en que de repente queda un hueco. Frente a la necesidad de la obra, Dios decide desafiar a un hombre que ya está preparado. Y a mí me encanta este concepto porque Moisés muere y el pueblo todavía no había alcanzado su meta, su objetivo. ¿Cuál era su meta, su objetivo? Entrar en la tierra y poseerla. Habían salido desde Egipto 40 años antes, habían llegado un año después al borde de la tierra. Sucede algo que en un momento vamos a leer algunos versículos. Hay una rebelión del pueblo y Dios los castiga y los deja 39 años más dando vuelta por el desierto. Se cumplen esos 39 años y en el proceso de esos 40 años, en un momento Moisés no hace las cosas bien. Y Dios le dice a Moisés, bueno, vos vas a tener una disciplina. Así como el pueblo tuvo una disciplina de no entrar en la tierra por su rebelión, vos vas a tener una disciplina, vos tampoco vas a entrar. Vos tampoco vas a entrar. Y uno se preguntaría, bueno, tanto esfuerzo, tanto trabajo, ¿cuánto? 40 años en Egipto preparándose para ser un gran líder, 40 años en el desierto preparándose para ser un pastor y un siervo, 40 años pastoreando y sirviendo a una nación y una rebeldía, una cosa mala, Dios le dijo, hasta acá llegaste. 120 años después, Moisés llega al borde y no entra. ¿Por qué? Dios cumple su promesa y Dios le dijo a Moisés, no vas a entrar, y no entró. Pero le dio un privilegio a Moisés. Lo llevó arriba de un monte y le hizo ver toda la tierra y lo que se podía ver desde ese monte y lo bueno que era. Ahora, Moisés es llevado con Dios a través de la muerte. Algunos a veces dicen u opinan de que no vio muerte. Sí, la escritura es clara diciendo que vio la muerte, solo que Dios no permitió que su cuerpo sea encontrado. Y acá hay algo interesante, que nadie adore a Moisés y al cuerpo. Ya demasiado la nación de Israel eleva a Moisés a una posición muy alta y Dios no quiere eso.
Dios no quiere que nadie sea elevado por encima de él. Entonces Dios permitió que el cuerpo de Moisés no se encuentre para que no se haga el lugar del cuerpo de Moisés un lugar de adoración. Hay una cosa interesante. Moisés se encontró con Dios en la cima de un monte. ¿Saben que nadie tiene idea cuál es ese monte? Dios llevó a Israel desde Egipto al pie de ese monte para que en ese monte se encuentren con Dios. Y nadie sabe cuál es ese monte. Hay un montón de opiniones, búsquenlo si quieren después en internet. Y se van a dar cuenta que hay distintas opiniones. Podría ser este, podría ser aquel. Hay quienes encontraron un huequito en una piedra en la punta de un monte y dicen, acá fue porque Dios lo metió a Moisés en un hueco y puso su mano arriba. Hay tantos huecos en las piedras arriba de la montaña y han pasado 3.500 años. ¿Cómo sabés que ese? Dios no quiere que nosotros hagamos lugares acá en la tierra, sino que miremos al cielo. Lo único que tenemos que mirar acá en la tierra es lo que Él nos dejó, hacer memoria a través de los símbolos, la cena del Señor. Nada más. Todo lo demás no tenemos que mirarlo. Ahora, la obra tenía que seguir, tenía que avanzar. Y frente a la necesidad de la obra, Dios desafió a un hombre. Y eso ha sido siempre. Eso ha sido siempre. Siempre en la historia, Dios busca personas que quieran estar dispuestas y disponibles en sus manos para Él seguir haciendo la obra. La obra no se puede detener porque alguien muere. La obra no se va a detener hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Que alguien muere es simplemente un paréntesis en la vida de esa persona, pero no del obrar de Dios en este mundo. Dios busca personas. Y cuando nosotros vemos acá que el sucesor para Moisés es Josué, te quiero mencionar 4 cositas sobre la vida de Josué. En primer lugar, su entrenamiento. No llegó a este día y Moisés se puso a mirar quién. Y bueno, vemos a ver a quién le pasamos el mando. Con Elías como profeta, él tenía un seguidor, que era Eliseo. Y Eliseo caminó con Elías y después de un tiempo Elías se fue y quedó Eliseo. Bueno, en este caso sucedió algo exactamente igual. La obra no había sido terminada, la nación no había sido introducida en la tierra. Hacía falta un sucesor y Dios lo menciona a Josué como sucesor. Pero no era uno del montón, no era un cualquiera, era un hombre que había sido entrenado. Tenemos en Éxodo capítulo 17, yo lo voy a pasear por varios pasajes de Éxodo, Números y Deuteronomio, solo en el primer punto nomás. En Éxodo 17 tenemos a Israel que hacía poquito había salido de la esclavitud en Egipto, iban en la marcha, todavía no habían llegado al monte de Dios y ya se presentó el primer enemigo, Amalek. Es interesante porque Amalek lo vamos a ver siempre en la historia de Israel. Y no me atrevo a decirlo, pero creo que hasta el día de hoy siguen los descendientes de Amalek en la zona como enemigos de Israel como pueblo, como nación. Si bien con la venida de Cristo cambió la forma de tratar Dios con Israel, ya es completamente distinta, pero vamos a ver a descendientes de Amalek, por ejemplo, levantando una persecución en tiempos de Ester, en tiempos de el rey Saúl. O sea que siglos después de esto, vemos a Amalek siempre buscando el mal de Israel.
Bueno, fíjense que acá en el capítulo 17, versículo 8, dice que vino Amalec y peleó contra Israel. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. El primer líder guerrero de la nación fue Josué. No sabemos qué cualidades tenía cuando salió de Egipto, pero sí sabemos que fue un hombre de confianza de Moisés para organizar la defensa de la nación. Ahora, en el capítulo 32 de Éxodo, pueden leer todo yo les doy la cita y voy a leer algún versículo, algún pensamiento. Ustedes pueden seguir leyéndolo en casa. Si no, nos vamos a quedar toda la mañana acá. Pero en el capítulo 32 de Éxodo, en el versículo 17, vemos algo interesante. Vemos a Moisés descendiendo del monte. Moisés había estado en el monte de la comunión con Dios, donde había recibido las tablas de la enseñanza de la palabra de Dios. Allí en el monte de la comunión había llegado, podríamos decir, solo. Pero el versículo 17 dice algo interesante. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, Josué está descendiendo junto con Moisés. No sé hasta qué punto fue arriba, pero sí sé que Moisés viene, según el versículo 15, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaba la escritura, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. De alguna manera Dios había hecho dos tablas de piedra, las había escrito con los 10 mandamientos. Y Josué escucha el clamor del pueblo. Y si siguen leyendo, es el tiempo en que la nación de Israel, como Moisés tardó mucho, 40 días estuvo allá arriba, dijo: seguro que Moisés murió, algo le pasó, hagámonos un Dios que nos lleve de vuelta a Egipto. Hicieron un becerro de oro para que ese Dios los guíe de vuelta a la esclavitud. Y cuando Moisés viene con Josué, ahí se dan cuenta lo que está pasando. Y acá quiero marcar algo, porque Josué estaba cerca de Moisés en el tiempo de Moisés con la comunión con Dios. Fíjense en el capítulo 33, que va a decir en el versículo 9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, ya habían construido el tabernáculo, lo habían hecho, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¿Dónde estaban en adoración cada uno? En su casa. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Lo mismo que en el monte, ahora en el tabernáculo. Y volvía al campamento, o volvía a su tienda, para seguir gobernando, aconsejando, siendo juez. Pero el joven Josué, hijo de Num, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y a mí me sorprende esto, ¿no? Un hombre que fue entrenado para la guerra, para defender al pueblo de Dios, pero también fue enseñado en la vida de comunión cerca con Dios. Y esto no lo vio ningún otro. Fue Moisés que llevó a este hombre joven al lado de él para que conozca al Dios a quien él servía. Ahora, en el capítulo 11 de Números, en el versículo 28, hay una situación interesante.
hay una manifestación del Espíritu de Dios y Dios le dice a Moisés que escoja 70 hombres para derramar su espíritu para que Moisés solo no tenga que aconsejar al pueblo. Y de repente así hay 70 que lo ayuden. Dice, yo voy a derramar mi espíritu sobre estos hombres. El Señor derrama su espíritu sobre los 70 y había algo interesante. Moisés los había convocado, que estén todos juntos, y habían venido solo 68. Los otros 2 se habían quedado entre la gente. Pueden leer todo el capítulo y lo van a entender. Y de repente, cuando se manifiesta el Espíritu de Dios, se manifiesta sobre los 70. 68 que están juntos y 2 que estaban en el medio del campamento. Y Josué se entera. Y dice, ¿quiénes son estos que quieren hablar de parte de Dios? Fíjense el versículo 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, impídelos. Y Moisés le dice, ¿tienes tu celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. No me defiendas a mí, defendé al Señor. Pero quiero marcar algo acá. El celo de Josué por la obra de Dios y que se haga conforme a Dios y con los hombres de Dios. Ese celo de acompañar al líder en lo que está pasando. Y en el capítulo 13 y 14 está una de las historias hermosas del libro de Números. A mí me gusta, pero a la vez es muy triste, porque la conclusión de esta historia en estos 2 capítulos es que la nación de Israel, que ya estaba cerca de entrar a la tierra, son frenados y retenidos por 39 años. De repente, dice el capítulo 13 de Números, Jehová habló a Moisés diciendo, envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Elegí 12 hombres, príncipes, hombres en condición y con la capacidad de liderar. Y va haciendo una lista de los que son involucrados. Fíjense, estos son los nombres, y va a hablar de la tribu de Rubén, de la tribu de Simeón, de la tribu de Judá. ¿Quién? Caleb, hijo de Jefone. Después de la tribu de Isaacar, de la tribu de Efraín. Y fíjense, de la tribu de Efraín dice Oseas, hijo de Num. Y el versículo 16 va a decir, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Num, le puso Moisés el nombre de Josué. Es la misma persona. Es la misma persona. Acá se le da el nombre legal que está en el registro civil, y nosotros lo conocemos por el sobrenombre, Josué. Esa es la realidad, no es nada más que eso. Así de simple. Muchas veces el nombre tiene que ver con, el sobrenombre tiene que ver con las características de la persona. ¿Qué significa Josué? Lo mismo que Jesús, Salvador. Era el hombre elegido por Dios para suceder a Moisés y sacar al pueblo de Israel. Como Moisés lo sacó de Egipto al desierto, Josué lo iba a sacar del desierto a la tierra prometida. Y este era el hombre de Dios. Y ellos van, fíjense, todos príncipes, reconoce la tierra. Dice el versículo 26, anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel.
todos juntos, los 12, cumplieron el propósito, la meta. Pero 10 de ellos dieron mala información. O sea, dieron la misma información, pero con una influencia negativa. ¿Y cuál era la influencia negativa? Y son gigantes, nos van a comer, no tenemos con qué enfrentarlos. Versículo 30, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Acá hay un hombre distinto. Caleb. El pueblo se niega, estos 10 influencian al pueblo. Fíjense el versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. O sea, nosotros nos sentíamos chiquititos al lado de ellos. La congregación murmura, se enoja, no quieren entrar. Fíjense el versículo 5 del capítulo 14. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Qué mensaje tremendo. Ahora, ¿saben cuánto duró el impacto de este mensaje? 39 años. 39 años. Una de las expresiones hermosas es: si Jehová se agradare de nosotros. ¿Y de quién se agradó Jehová? De 2 de ellos, Josué y Caleb. ¿Quiénes entraron en la tierra? Josué y Caleb, ninguno de los otros. ¿Por qué 39 años? Y 39 años era el tiempo suficiente para que los mayores de 20 muriesen de viejos, caminando por el desierto. No creyeron a Dios, dieron la espalda a Dios. Dios dijo: listo, no voy a hacer un exterminio, simplemente voy a dejar que pase el tiempo. Viviendo en mediocridad, dando vueltas por el desierto. 2 que sufrieron las consecuencias del pecado de los otros 10, entraron en la tierra. Cuando nosotros leemos el libro de Josué, vamos a ver que Caleb viene y le dice a Josué, 7 años después de haber entrado en la tierra, 7 años después, y le dice: Josué, pasaron 45 años. Año más, año menos, porque eran 39 en el desierto, más 7 de conquista, daba 46. Entonces él dice: ya han pasado más de 45 años, estoy listo para tomar lo que Dios tiene para mí. Esa era la confianza. Ahora, vemos a Josué recibiendo una preparación al lado de Moisés para hacer la tarea en la guerra, para la comunión con Dios, crecer en reconocer al hombre de Dios, al líder de Dios, y evaluar la obra de Dios y ponerse del lado de Dios contra todo otro argumento. Ahora, cuando nosotros vemos esto, vemos, bueno, ahora es el momento de que Moisés se vaya, lo que dice el versículo 1, pero en Números, pero el capítulo 27, ya ha ido corriendo los años,
Y dice en el versículo 18, Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Es interesante porque este pasaje y Deuteronomio capítulo 1 son contemporáneos, aunque es en otro de los libros. Pero fíjense qué interesante. Dios ordena a Moisés que él lo reconozca a Josué, que el sacerdocio, el liderazgo religioso lo reconozca a Josué y que el pueblo lo reconozca a Josué. No fue una ocurrencia de Moisés poner a este hombre. Fue un reconocimiento. Había un llamado de parte de Dios y Dios le iba a asignar una tarea, pero hacía falta el reconocimiento de la gente. Y en el capítulo 3 de Deuteronomio, les doy una cita que no la voy a buscar, pero es Deuteronomio capítulo 1, 37 y 38, pero sí les voy a leer el capítulo 3, versículo 28 de Deuteronomio. Fíjense, manda a Josué y anímalo y fortalécelo. Quiero que tome estas dos palabritas. Anímalo y fortalécelo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Se acuerdan lo que leíamos en 1 Corintios capítulo 16? Valentía y fortaleza. Bueno, la valentía, yo les decía, está muy relacionada con el ánimo. Ahora, acá hay una orden de Dios para Moisés. Es tu trabajo ayudarlo a Josué para que sea un hombre de ánimo y fortaleza, de valentía y fortaleza. Y cuando vamos hacia el final de Deuteronomio, en el capítulo 31, fíjense el versículo 1, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y le dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar, o sea, ya no me pidan a mí que vaya a trabajar, que vaya al combate, que me siente en la tienda a ser juez, ya no puedo más, mis días se terminaron. Además de esto, Dios me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él va a pasar delante de ti. Y esto es fabuloso. ¿Qué me importa quién va conmigo si el que va es Dios? Jehová tu Dios, Él pasará delante de ti. Y Él va a destruir a las naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, dos reyes anteriores por donde habían pasado. Fíjese versículo 5, y los entregará Jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os ha mandado. Fíjense de vuelta las palabras, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, que había pasado 39 años atrás. Por temor no habían entrado. Ahora estaban otra vez frente al desafío de entrar.
¿Y qué le dice? No teman, no tengan miedo, porque Jehová, tu Dios, Él va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y acá hay algo tremendo, que es la seguridad de la presencia de Dios, es lo que va a permitir que yo pueda ser valiente y esforzado. Fíjense el versículo 8. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Con esto en mente, quiero ir de vuelta al libro de Josué y leer los siguientes 4 versículos. Mi siervo Moisés ha muerto. O sea, lo que tenía que pasar, pasó. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, y toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El Señor le declara aquí a Josué, una realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es, Moisés murió. Pasaron los 120 años, se cumplió. Vieron que leímos los versículos anteriores donde Moisés estaba por morir, ya estaba cerca, le quedaba poco tiempo. Bueno, ahora murió. Y frente a este ciclo cumplido del líder, Dios toma un nuevo líder y le dice, ahora es tu turno, ahora es tu tiempo. Me hace acordar a Hebreos capítulo 12, los primeros versículos. Pasaron todos estos héroes de la fe. Ellos murieron, ya no están más. Ahora es tu turno, ahora es tu tiempo. Así empieza Hebreos 12. Mirando los que ya pasaron, los que quedaron atrás, ahora corramos nosotros con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vayamos hacia lo que Dios tiene para nosotros. Levántate tú. Es un desafío único, personal, a cada uno de nosotros. Y hay una tarea específica. ¿Cuál es la tarea? Pasa este Jordán. No te quedes de este lado. 40 años antes, saliendo de Egipto, se enfrentó la nación de Israel al Mar Rojo. Y vino el clamor. ¿Cuál fue el clamor? Tenemos el mar adelante, los egipcios atrás. Nos vienen a matar. Ahora, ¿a dónde vamos a ir? No van a ir a ningún lado, van a ir solo hacia adelante. ¿Cómo? Moisés se para en la orilla del mar, lo abre y la nación pasa. Ahora, 40 años después, de nuevo están frente al Jordán. Si ustedes continúan leyendo el capítulo, el capítulo 2, 3, siguen leyendo el libro de Josué, van a notar un detalle que dice que era el tiempo de la siega y va a decir que el río estaba desbordado. O sea que estaban en lo máximo de su crecimiento anual el río Jordán. O sea que era difícil cruzarlo cuando en invierno había poca agua, ni pensar en verano cuando estaba desbordado. Bueno, eso es lo que hace Dios. Dios abrió el Mar Rojo antes que el pueblo pase. Dios iba a abrir el río Jordán una vez que el pueblo hubiese avanzado y se hubiese metido en el agua. La obra de mi salvación la hizo Dios. Yo solamente tengo que, por fe, caminar. La obra de servicio, Dios espera que yo camine
Y cuando por fe voy caminando, Dios va a abrir el río. No hay otra, no hay otra. Por fe el pueblo iba a tener que avanzar. Pero el que primero lo tenía que entender era Josué. La orden acá es, levántate tú y pasa el Jordán. Podría haberse llenado de excusas Josué. ¿Cuáles eran las excusas? Señor, el río está desbordado, es demasiado hondo, demasiado grande. Señor, somos muchos y cuando empecemos a cruzar se va a ir ablandando el lecho del río y se va a hacer cada vez más difícil. Los primeros tal vez lo crucen, los jóvenes tal vez nadando, y las familias y los animales y las cosas. Vos levantate y cruzá el Jordán. Ese era el mandamiento. Murió el líder, ahora es tu turno y tenés una tarea, cruzar el Jordán. Pero hay algo hermoso en este pasaje, que es una promesa. La promesa es, yo ya les asigné la tierra. Yo les he dado esa tierra para ustedes. La promesa es, con mi poder van a vencer a los enemigos y con mi presencia van a tener seguridad. Hay una tarea para hacer de parte de Dios, pero su programa es que ya Él está trabajando, Él está obrando. Hay un poder, y a mí me hace recordar a Mateo capítulo 28 cuando el Señor nos da la gran comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo dijo, yo tengo todo el poder. Por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Una tarea específica, ir a todo el mundo. Y después va a decir que mientras vamos predicando, vamos a todas las naciones, bautizando, integrándolos en la iglesia local y enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Y cómo termina el pasaje? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Qué similar a estas palabras. Moisés nunca dejó de ver mi presencia. Mi presencia va a estar con vos también. Todos los días, todo momento, en lo que pases, mi presencia va a ser real en tu vida. Y esta es una seguridad que el pueblo de Dios que quiere servir a Dios tiene. Sí, el Señor nos da una tarea para hacer. El Señor nos da su promesa de que Él va a pelear por nosotros. No tengo que pelear yo. Y su presencia va a estar conmigo. Y entonces viene el desafío que arranqué en 1 Corintios 16. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. ¿No te parece curioso que Dios, en un pasaje tan cortito, versículos 6 al 9, repita el mismo concepto 3 veces? Las dos palabritas. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No dejes de trabajar duro. No te rindas. Toma valor. No importa si las circunstancias son difíciles.
sé valiente. Aunque tengas miedo, apretá los dientes y anda para adelante. Aunque no sepas lo que viene, si Dios está con vos, ¿qué importa? ¿Cuál es el problema? Ahora, en cada una de estas veces lo relaciona con algo distinto. En primer lugar, el del versículo 6 está relacionado con la tarea. Esfuérzate y sé valiente para repartir la tierra. Vos vas a acompañar al pueblo a tomar su posesión, el lugar que Dios tiene para ellos. Acompañando a otros a ser parte en la obra de Dios. No conformarte con vos sobrevivir en la vida espiritual, sino desafiarte un poco más, acompañar a otros en la obra de Dios. Y en segundo lugar, va a decir de vuelta en el versículo 7, esfuérzate y sé valiente, ¿para qué? Para vivir la palabra, para vivir la palabra, para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Hace falta esfuerzo y valentía para pararme cada día para luchar con el pecado. Vivir conociendo más a Dios y siendo obediente a lo que Dios manda. Este concepto acá de esforzarse y ser valiente lo relaciona con la obediencia a la palabra. Dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, mantenete en lo que el Señor te dio. Y es hermoso porque a mí se me viene a la mente que cita Deuteronomio, capítulo 6, porque nos da la herramienta, cómo lograrlo. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea que la forma de lograr ser esforzado y valiente en el conocimiento de la palabra de Dios y obediencia a la palabra de Dios es no dejándola de lado, sino constantemente, permanentemente, meditar en ella, de día y de noche, con el fin de guardar y cumplir. El propósito de meditar, de conocerla, no es llenar la mente, sino es que me lleve a la acción. Y por último, voy a usar el versículo 9, de vuelta al concepto, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy con vos. La seguridad de su presencia mientras voy caminando. La seguridad de su presencia mientras voy por la vida. Y vuelvo a citar Mateo 28. En el capítulo 3 del libro de Josué, dice el versículo 7, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahora, si vos lees el capítulo 3, en el inicio tiene un título, el paso del Jordán. Dios le había dicho a Josué, mi siervo Moisés murió, ahora levántate tú y pasa este Jordán. Después le da toda la otra hermosa predicación acerca de esforzarse y ser valiente, todo teoría. Pero de repente llegó el día de ponerse en marcha. Y cuando Josué, por la fe, empezó a tomar las decisiones que tenía que tomar para avanzar en el plan y el proyecto de Dios, desde ese día, Jehová comenzó a engrandecerlo delante de los demás. Los demás empezaron a escucharlo.
este es un hombre de Dios, este es un líder de Dios, este es un hombre a quien vale la pena seguir, a quien vale la pena escuchar. En el capítulo 4, versículo 14, usa el mismo concepto. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Josué, en obediencia a Dios, por la motivación de Moisés, emprendió la tarea que Dios lo invitaba y lo desafiaba a hacer. Y eso hizo que otros fuesen bendecidos por esa obediencia. Y es lo que sucede. Cuando yo decido vivir para Dios, empiezo a bendecir mi entorno, mi hogar, mi familia, mi barrio, la comunidad donde estoy o el lugar donde Dios me manda, que capaz sea del otro lado del mundo. Yo escuchaba a los chicos recién hablando de Córdoba y yo, che, hablás bien vos, ya te voy a poner de predicador. ¿A dónde Dios va a llevar a cada uno de estos? Yo disfruto de ver a los chicos corriendo, especialmente en el intervalo entre las dos reuniones o cuando termina esta. Y vos lo ves que hacen los grupitos de acuerdo a las edades. Vos decís, ¿a dónde Dios puede llevar? Pero ¿a quién va a usar Dios para bendecir a esos niños, esos adolescentes, esos jóvenes? A cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Y ellos van a ser hombres y mujeres de Dios si nosotros estamos esforzándonos y siendo valientes para hacer lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Para que Dios pueda seguir haciendo su obra en este mundo en necesidad. ¿Oramos? Gracias te damos, querido Dios y Padre, por poder compartir este tiempo. Gracias, Señor, por la vida y el ejemplo de Josué, un hombre que acompañó durante 40 años hasta el día que tú lo invitaste a él a guiar a otros. Señor, ayúdanos a tomar su modelo, su ejemplo de cómo vivir para ti en una vida de compromiso. Señor, recordamos sus palabras al terminar su vida: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión que él tomó al salir de Egipto y la mantuvo en medio de todo lo que tú le permitiste vivir y aceptar tu desafío de llevar a otros hacia el plan y el propósito que tú tenías para sus vidas. Ayúdanos a nosotros a tomar ejemplo, modelo y ser desafiados por ti para esta obra. En el nombre de Cristo Jesús oramos.